Mírame con tu ternura. ¿Qué tal, queridos hermanos? Sean todos bienvenidos el día de hoy. Vamos a compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy reflexionaremos el texto del día viernes de la octava semana del tiempo ordinario. El color es verde y hoy la iglesia nos pide orar en este domingo, pues por toda la iglesia, especialmente por aquellos que están sufriendo y por los más necesitados. Pues vamos a disponernos, vamos a ponernos en las manos de Dios y leeremos el Evangelio según San Marcos. Vamos pues a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén. Fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar, solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin duda en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se les han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, nos encontramos pues en este Evangelio de San Marcos y podemos dividir estos capítulos, este capítulo 11, esos versículos del 11 al 26. Jesús nos enseña algo que podemos hacer una división en dos partes. Empieza el texto en el versículo 11, cuando Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Es decir, Jesús va caminando al templo, se dirige al templo. Y en versículos anteriores Jesús es aclamado como el Rey, como el Señor, como el Rey de Israel. Empiezan a exclamarlo, lo que nosotros decimos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pues bien, Jesús viene con esa muchedumbre, con ese pueblo, lo vienen aclamando, y cuando entra a Jerusalén, al lugar donde será llevado a la cruz, Jesús va al templo. Y es interesante porque cuando Jesús se dirige al templo, lo que encuentra ahí, antes de entrar al templo, ve una higuera, y esto es importante. Ve una higuera cubierta de hojas y se acercó para ver si encontraba frutos, es decir, si ese árbol de higuera tenía frutos, porque venía caminando, entraba a Jerusalén y Jesús traía hambre. Entonces, al encontrarse que esa higuera no tiene nada, no tiene frutos para que él pueda comer, para que él pueda alimentarse, Jesús maldice a la higuera. Fíjense, es raro en el Evangelio, en los Evangelios, que Jesús maldiga algo. ¿Cómo va Jesús maldecir la creación que es buena? Pero esto significa algo, hermanos. Jesús maldice la higuera y dice: por no haber dado frutos,
será maldita y será arrojada al fuego. Y es que nosotros cuando no damos frutos, eso también es una enseñanza para ti y para mí. Cuando nosotros no damos frutos, cuando en nuestra vida no hay frutos, entonces nuestra vida pasa desapercibida. Nosotros podemos decir que tenemos cosas, pero no das fruto. Nos pasa en la iglesia, podemos llevar años, podemos llegar mucho tiempo en el servicio, pero no hemos dado los frutos necesarios. Por eso hoy el Señor nos dice, aquel que no dé frutos será quemado. Incluso Él maldice a la higuera. Y estando en ese contexto, viene como la segunda parte. Jesús entra al templo, después de haber maldecido a la higuera. Y al entrar al templo se encuentra que dentro del templo hay gente que se dedica al negocio. Y Jesús se molesta y dice, han agarrado la casa de mi padre como un mercado, como casa de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ustedes, en cambio, la han convertido en una cueva de ladrones. Y es que el lugar más importante para los judíos es el templo. Incluso ahorita que hay guerras allá en Oriente y está peleando Jerusalén con los países vecinos, para ellos el templo es un lugar sagrado, un lugar importante. Y al templo se va precisamente a orar, a adorar a Dios, a estar con Él. Pero alrededor del templo habían puesto negocios de animales. Incluso cuando el judío cuando llegaba al templo tenía que llevar su ofrenda. ¿Qué hacían aquellas personas? Vendían los animales, vendían las ofrendas. Entonces todo el que llegaba al templo tenía que pasar a comprar. Y Jesús dice, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, donde no se llega a orar. Y eso también nosotros lo podemos ver así, ya no tanto como un templo. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? El corazón, el lugar más íntimo del hombre donde se encuentra con Dios, ¿cómo está? Puede estar así, llena de otras cosas que no sean las cosas de Dios. Puede estar nuestro corazón apartado de Él. Puede estar en vicios, en pecado, en rencor, en odio, en angustias, en tristezas, y no está el corazón con su Creador. Es lo que le pasaba al templo. Aquellos hombres se habían dedicado más al negocio, se habían dedicado más a los bienes que al verdadero sentido del templo, que era orar. Por eso viene la otra parte, que podemos anexarle una tercera. Cuando Jesús dice, tengan fe en Dios, porque de ahí salen del templo y se encuentran al otro día que la higuera verdaderamente se ha quedado seca. Y Pedro se le acerca a Jesús y dice, maestro, mira, que la higuera que maldijiste se secó. Y ahí viene la enseñanza de Jesús, y Jesús empieza a decir, ustedes tengan fe, porque les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se han concedido y la obtendrán. La enseñanza de la oración. A veces nosotros oramos y oramos diciendo, ¿será que Dios me pueda conceder eso que le estoy pidiendo? Yo creo que eso que le estoy pidiendo a Dios es algo que es imposible de hacer. Y nuestra oración no es una oración con confianza. Por eso dice Jesús, ustedes deben de orar con confianza, deben de orar con entrega. Cuando pidan algo, créanlo que ya Dios se los ha concedido. Es decir, aquellas personas van al templo y lo han convertido en una cueva de ladrones, pero ustedes en su oración crean que lo que le está pidiendo a Dios ya se los ha concedido. Porque mucha gente incluso en ese contexto no podía ir al templo porque no tenía para comprar la ofrenda. Y Jesús dice, ustedes cuando pidan algo se les va a conceder. Queridos hermanos, la enseñanza del día de hoy que nos deja Jesús, primero, que aquel que no da frutos será secado y será arrojado. Segundo, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Realmente nuestro corazón está con Dios? O tal vez nosotros estamos convirtiendo la casa de Dios en una casa de ladrones, donde lo que hay, lo que vive, no es Dios sino otras cosas. Y tercero, todo aquello que le pidamos a Dios con fe, creámoslo que Él ya nos los ha concedido. Es decir, hacer una oración con confianza, no una oración de decir, Señor, te pido esto y pues a ver si me lo concedes. No, nuestra oración tiene que ser con fe. Pues que meditemos el día de hoy y mañana
en este tiempo, en este día viernes de la octava semana, estas tres cosas: que debemos de dar frutos, que debemos de estar en oración y debemos de pedir las cosas con fe. Pues pidamos a la Virgen ya en estos días marianos. Ya el próximo sábado y domingo aquí en la parroquia tendremos el Congreso Mariano, seremos sedes del Congreso Mariano Diocesano. Están todos invitados a que nos sigan por las redes sociales. El sábado de 4 a 7 de la noche y el día domingo también de 4 a 7. 2 días donde meditaremos sobre la Virgen María. Y para cerrar con broche de oro este mes mariano, pues vamos a saludar a la Virgen diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos, y que tengamos un excelente día. Mírame con tu ternura.